Hola amantes del cine, esto es Cine en Casa. Hoy te traemos las 25 mejores películas de terror del 2022 y los próximos estrenos. Antes de continuar, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Sin más, comencemos. Número 25. La invitación. Jessica M. Thompson. Romance gótico que retuerce el mito vampírico del Drácula de Bram Stoker, transformando a Natalie Emanuel en una de las novias de un no muerto. Número 24. Maleficio. Kevin Ko. Maleficio es la película de terror de Taiwán más taquillera del país asiático, rompiendo todos los esquemas, convirtiéndose en todo un fenómeno mundial a través de Netflix. Un found footage terrorífico sobre una madre que intenta acabar con la maldición que sufre su hija. Número 23. Ojos de Fuego. Kate Thomas. Remake de la película de 1984 y una nueva adaptación de la novela de Stephen King sobre una niña con piroquinesis. Dirige el responsable de The Beagle, Kate Thomas, y destaca en el reparto Zac Efron, una de las adaptaciones de Stephen King que están por venir en los próximos años. Número 22. The Medium. Bang Jong Pisantanakum. Falso documental sobre un chamán de Tailandia y la posesión de un miembro de su familia por una deidad que podría ser más peligrosa de lo que creían en un principio. Producida y escrita por el responsable de El Extraño, ha sido considerada una de las mejores películas de terror found footage de los últimos años. Número 21. Master. Mariama Diallo. Dos mujeres afroamericanas, son Regina Hall y Amber Gray, comienzan a compartir experiencias inquietantes en una universidad predominantemente blanca en Nueva Inglaterra. Número 20. Elige o muere. Toby Miggins. Una universitaria arruinada decide jugar a un oscuro juego de ordenador de supervivencia de los años 80, en busca de un premio no reclamado de $125,000. Pero el juego la maldice y se enfrenta a peligrosas decisiones y a retos que alteran su realidad. Tras una serie de momentos inesperadamente aterradores, se da cuenta de que ya no juega por el dinero, sino por su vida, con Robert Englund, quien interpretó a Freddy Krueger en el reparto. Número 19. Morbius. Daniel Espinosa. El Dr. Michael Morbius, interpretado por Jared Leto, es un químico que para frenar una extraña enfermedad en la sangre se somete a un peligroso experimento y acaba convertido en un vampiro con fuerza y velocidad sobrehumanas. Spin-off de un villano de Spider-Man, que podría darnos más pistas del Spider-Verso entre Sony y Marvel. Número 18. Venecia Frenia, por Alex de la Iglesia. Alex de la Iglesia vuelve al terror con un relato de asesinatos en Venecia y un mensaje contra el turismo masivo. Primera película del sello The Fear Collection que continuará con Venus de Jaume Balaguero. Número 17. Estudio 666. B.J. McDonald. Los Foo Fighters se mudan a una mansión para grabar su nuevo disco, y Dave Grohl es poseído por fuerzas malignas. De aquí puede salir cualquier cosa. Completan el reparto nombres como Gina Ortega y Will Forte. Número 16. La huérfana. Primer asesinato. William Brent Bell. Precuela de La huérfana del 2009 de Jaume Collet Serra. Narra la historia de Lina, que consigue escapar del psiquiátrico ruso en el que está recluida y viaja a Estados Unidos haciéndose pasar por la hija desaparecida de una familia adinerada. Isabel Fuhrman repite en el papel de huérfana. Número 15. La bestia. Baltasar Kormákur. Idris Elba se enfrenta a un león salvaje en la selva de Sudáfrica, mientras trata de salvar su vida y la de sus dos hijas. Un grupo de cazadores furtivos enfurecerán más al león. ¿Hemos oído Cujo? Una de las mejores adaptaciones de Stephen King. Número 14. La pasajera. Raúl Cerezo y Fernando González Gómez. Road Movie, a ritmo de paso doble que mezcla el terror y el humor con elementos de Carpenter y Cronenberg. Ahí es nada, pura serie B ochentera a la española. Número 13. Atrapados en la oscuridad. James Ashcroft. En un instante, el paisaje neozelandés puede mutar de la calma a lo amenazante. Esto es lo que experimenta una familia, que de repente ve como dos tíos de lo más raros aparecen de la nada. Lo que iba a ser un relajante viaje se convierte en una pesadilla. Y lo peor es que quizá no sean víctimas por azar, sino que su pasado puede tener algo que ver con lo que les está pasando. Número 12.
Malnacidos, Javier Ruiz Caldera. Con más de 2 años de retraso por culpa de la pandemia, Malnacidos por fin llegará a nuestras pantallas para contarnos la historia de 2 grupos enfrentados en la Guerra Civil Española, que deberán unir fuerzas frente a una amenaza común: los zombies. Una de las mejores películas de zombies de todos los tiempos. Número 11. Fresh, Mimi Cave. Tráiler sobre los horrores de las citas modernas vistos a través de la desafiante batalla de una joven para sobrevivir a los inusuales apetitos de su nuevo novio, Sebastian Stan, estrenada directamente en Disney Plus a través de Hulu. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte, dejar tu like y darle a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Número 10. El Páramo, David Casademunt. Roberto Álamo, Inma Cuesta y Asier Flores cargan en solitario con todo el peso de una historia que toma desde la alegoría fantástica lo temible que puede resultar ser la soledad y la desconfianza, y lo frágiles que son, al final, los lazos de familia. La película de Casademunt saca fuerza de sus flaquezas. El equipo contaba con solo una casa y 3 actores para su historia. El silencio y la sugestión se convertirán en la mayor arma de la narrativa, y la metáfora hablará más que el espectáculo. Número 9. La Matanza de Texas, David Blue García. Fede Álvarez produce un nuevo reboot sobre el icónico Leatherface y la película de Tobe Hooper, de 1974. De nuevo, un grupo de jóvenes se enfrentarán a la motosierra de cara de cuero, con la Final Gear original Sally Hardesty como aliada. Número 8. Scream, Matt Bettinelli, Halpin, Tyler Gillett. 25 años después de que una serie de brutales asesinatos conmocionara al tranquilo pueblo de Wattsboro, un nuevo asesino se ha puesto la máscara de Ghostface y comienza a perseguir a un grupo de adolescentes para resucitar los secretos del mortífero pasado del pueblo. Número 7. Jaula, Ignacio Tatay. Paula, interpretada por Elena Anaya, y su marido, Pablo Molinero, regresan en coche de una cena. Repentinamente, se topan con una niña, interpretada por Eva Tenier, deambulando sola por la carretera. 2 semanas más tarde, tras conocer que nadie la reclama, deciden acogerla en su casa temporalmente, y así también dar un giro a su vida de pareja. No será fácil, ya que la niña vive obsesionada con la fantasía de un monstruo que la castigará si sale de un cuadrado de tiza pintado en el suelo. Número 6. Black Phone, Scott Derrickson. Scott Derrickson abrazó este proyecto tras su salida de Doctor Strange y el multiverso de la locura, porque él lo que quería hacer era terror, y qué mejor que un relato de Joe Hill, hijo de Stephen King, para sentirse realizado. Protagoniza Ethan Hawke, que ya colaboró con Derrickson en Sinister. Número 5. Predator, La Presa, Dan Trachtenberg. Crónica del primer viaje de la Tierra del cazador de depredador hace 300 años, donde jugará el gato y el ratón con una indígena nativo americana. La saga de Predator vuelve a sus orígenes con la mejor película desde la original, con Arnold Schwarzenegger. Número 4. X, T. West. Que T. West estrene películas siempre es una buena noticia para los fans del género. En esta ocasión, X mezcla La Matanza de Texas con el rodaje de una película pornográfica. Repartazo con Gina Ortega, Brittany Snow, Mia Goth y Kid Cudi. Número 3. La Abuela, Paco Plaza. Susana, interpretada por Almudena Amor, tiene que dejar su vida en París trabajando como modelo para regresar a Madrid. Su abuela Pilar, Vera Valdés, acaba de sufrir un derrame cerebral. Años atrás, cuando los padres de Susana murieron, su abuela la crió como si fuese su propia hija. Susana necesita encontrar a alguien que cuide de Pilar, pero lo que deberían ser solo unos días con su abuela, se acabarán convirtiendo en una terrorífica pesadilla. Número 2. Nope, Jordan Peele. Jordan Peele, el creador de Déjame Salir y Nosotros, antepone la ciencia ficción al terror, sin perderlo del todo, claro. Esta historia en la que los hermanos Haywood tratan de captar la imagen imposible de un extraño artefacto volador, de origen extraterrestre, que sobrevuela su rancho escondido entre las nubes. Número 1. Men, por Alex Garland. Alex Garland, creador de Ex Machina y Debs, vuelve al terror con la historia de una joven que viaja a la campiña tras la muerte de su marido. Y pasan cosas
Cosas muy turbias. Jessie Buckley, Rory Kinnear protagonizan esta metáfora nada disimulada de Garland sobre el machismo estructural, con varias imágenes sangrientas sacadas de tu peor pesadilla que permanecerán en tu retina durante semanas. Ahora te dejamos los próximos estrenos que quedan durante este 2022. Comencemos. Smile, de Parker Finn. Después de presenciar un incidente extraño y traumático que involucra a un paciente, la doctora Rose Cutter, interpretada por Susie Bacon, comienza a experimentar sucesos aterradores que no puede explicar. La gente no para de sonreír de manera espeluznante a su alrededor. Fecha de estreno 30 de septiembre en cines. El retorno de las brujas 2. Annie Fletcher. El nuevo retorno de las brujas llegará a Disney Plus en Halloween casi 30 años después, reuniendo al trío original Bette Midler, Sarah Jessica Parker y Katy Najimy. Fecha de estreno 30 de septiembre en Disney Plus. Halloween Ends. David Gordon Green. El final de la nueva trilogía de Halloween llegará en otoño, mostrando el enfrentamiento final entre Laurie Strode, interpretada por Jamie Lee Curtis, y Michael Myers. John Carpenter repetirá con la banda sonora. Fecha de estreno 14 de octubre en cines. Cerdita, Carlota Pereda. Carlota Pereda adapta su multipremiado corto homónimo de 2018 y mucho ojo a esta producción extremeña, ya que su estreno mundial en Sundance ha tenido una acogida muy positiva. Fecha de estreno 14 de octubre en cines. 13 exorcismos, Jacobo Martínez. Tras una sesión de espiritismo, Laura Villegas comienza a comportarse de manera extraña. Alarmados por el siniestro comportamiento de su hija y convencidos de que el demonio la ha poseído, sus padres acuden al padre Olmedo, uno de los 15 exorcistas autorizados por el Vaticano para intervenir en casos de posesiones demoníacas. Fecha de estreno 4 de noviembre en cines. Venus, por Jaume Balaguero. Balaguero vuelve al terror tras Way Down, y lo hace junto a Esther Exposito y adaptando un relato de H.P. Lovecraft, Los sueños de la casa de la bruja. ¿Se verá en Sitges? Fecha de estreno 2 de diciembre en cines. Wendell y Wilt, Henry Selick. El director de La pesadilla antes de Navidad y Coraline tiene nuevo proyecto de stop motion con las voces de Keegan Michael Kay y Jordan Peele. Fecha de estreno otoño en Netflix. La niña de la comunión, Víctor García. Unas jóvenes de un pueblo español de los 80 encuentran una muñeca vestida de comunión al volver de fiesta, y entonces comienza la pesadilla. Escrita por Alberto Marini. Fecha de estreno retrasada al 10 de febrero del 2023 en cines. Silent Slot, Gary Dauberman. El director de Annabelle vuelve a casa, James Wan como productor y la novela clásica de Stephen King como punto de partida. ¿Se puede pedir más? Fecha de estreno retrasada a 2023. Hellraiser. Nueva entrega de la saga cenobita Hellraiser, con Jamie Clayton como nueva Pinhead. David Bruckner promete una versión fiel a la de Clive Barker de 1987, pero a la vez renovada y original. Fecha de estreno por confirmar. The Monsters, Rob Zombie. No sabemos qué esperar de Rob Zombie adaptando a la familia Monster. Lo descubriremos en otoño, cuando sea estrenada en plataformas. Jeff Daniel Phillips será Herman Monster. Sherry Moon Zombie será Lily Monster. Y Daniel Roebuck el abuelo Monster. Fecha de estreno por confirmar. Dark Harvest, por David Slade. Adaptación de la novela de Norman Patridge. Los adolescentes de un pueblo norteamericano durante Halloween de 1963 sufren el acoso de un asesino en serie, October Boy. Dirige David Slade, quien hizo Hard Candy. Fecha de estreno por confirmar. You Won't Be Alone, por Goran Stolevsky. Nueva película de horror folk que nos presenta a Noomi Rapace, Andy Lamb, en la Macedonia del siglo XIX, siendo secuestrada y convertida en bruja. Evil Dead Rises, Lee Cronin. Esta será una secuela reboot de la trilogía original de Posesión Infernal de Sam Raimi, que tras la serie Ash vs. The Evil Dead jubila definitivamente el personaje de Bruce Campbell y enfrenta a una pareja de hermanas, Alyssa Sutherland y Morgana Davis, a los Deadites surgidos del Necronomicon. Fecha de estreno por confirmar. ¿Qué opinas sobre la lista que acabas de ver?
Haznoslo saber en la caja de comentarios, estaremos felices de leerlos. Si disfrutaste de este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar las notificaciones para más videos.